Muchas gracias. Señor vicepresidente, yo tenía ganas de escucharle porque, bueno, quería saber la opinión y el tipo de iniciativas que desde el Gobierno se tienen llevar a cabo dentro del marco legal, que son escasas, pero, bueno, también por la posición que usted ocupa en el Gobierno y por las características propias suyas, ¿no?, de solvencia y de versatilidad política. Pues me interesaba hacer la discusión un poco y por lo menos escuchar qué tipo de iniciativas, si va a haber una actitud proactiva o no por parte del Gobierno para consolidar lo que fue la posición que salió en el Congreso de los Diputados la semana anterior y para consolidar el mandato del Parlamento andaluz, que yo creo que también fue explícito en el apoyo al sector y a los trabajadores. Yo creo que a esta altura de la vida las casualidades, bueno, sí, es verdad que de 2014 hasta 2017 puede haber un ejercicio de incompetencia. Puede ser, sí. No sería la primera vez. Pero que hayamos estirado tanto los plazos al final, pues a mí me da la impresión de que la incompetencia al final se puede combinar con un puntito de mala leche y de intentar aprovechar lo que va a ser la presión social cuando se acerquen las multas para ir más allá en la interpretación de la normativa de la Unión Europea. Es decir, aprovechar el contexto para seguir con una senda de pulverización de los derechos laborales en este país y de las conquistas sociales. Yo creo que ahí es donde está el problema y ahí es donde hay que poner una muralla. Y yo le pediría al Gobierno andaluz que fuera una muralla, al menos a nivel simbólico, y que se pudieran estudiar todas las competencias que se dieran en el marco normativo, pues para que el Gobierno andaluz también actuara, ya digo, en defensa del sector, porque me parece que el sector va a quedar muy tocado. Hay elementos que no han salido en la discusión pública y tienen que ver también cómo con algunos fondos de inversiones también empiezan a planear por encima del sector de la estiba, y yo creo que en este país ya hemos visto los resultados de la economía de casino y de ciertas operaciones financieras. Y creo que además yo creo que hay una cosa que es evidente, que tiene que ver con la formación. Hay que decir que en la estiba el coste laboral en el resultado total de los costes tiene un impacto muy menor, tiene un impacto mucho mayor que los barcos estén en los diques mucho tiempo, es decir, que el tiempo al final de la labor de la estiba es el que pesa en el coste final, y que defender a los puertos de este país pasa por defender a los trabajadores y su estabilidad y su formación. Dicho esto, yo creo que con el Partido Popular hay poco que hablar, más allá de tres cuestiones que yo planteé el otro día en el Parlamento, en la proposición no de ley, que es que no puede haber, que es indignante, que es repugnante que haya una propuesta de dinero público para indemnizar a trabajadores y introducir la precariedad en una interpretación de la norma que va mucho más allá de lo que la norma dice. Me parece que esa propuesta no debería haber estado nunca encima de la mesa, que nunca se debería haber propuesto ni siquiera públicamente que se va a utilizar dinero público para prejubilaciones en un sector que crea empleo, y que no se debe poner dinero público para favorecer operaciones especulativas sobre el sector. Yo creo que ese tipo de cosas deberían estar fuera de la discusión pública. Pero bueno, yo creo que se van a acercar tiempos difíciles. Yo creo que el Partido Popular va a colocar de nuevo en una diana a los sectores de la estiba. El otro día escuché a un joven portavoz del Partido Popular en un programa de televisión hablar de que a los diputados del Congreso no les costaba nada de su bolsillo votar en contra del decreto, porque no iban a pagar las multas de su bolsillo. Celebro la extraordinaria capacidad que tienen de ahorro los diputados del Partido Popular para pagar de su bolsillo los rescates bancarios, los rescates de las autopistas. Creo que alguna vez deberíamos sustituir algunas de estas comisiones por un taller de ahorro o algo así, similar. Pero bueno, como me parece que la cosa es seria, yo preferiría que ese tipo de argumentos no se plantearan encima de la mesa, porque creo que dan un poco de vergüenza. Es decir, lo digo de verdad. Lo que está en juego es el pan de muchas familias y la estabilidad laboral ganada a base también de sacrificio y de tesón y de lucha de la gente, que en este país tiene que significar algo. Quiero decir que yo le pediría al Partido Socialista y al Gobierno que no cediera un ápice en el tipo de votación que se produjo la semana pasada.
tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento andaluz. Rogaría que no hubiera ninguna concesión, porque lo que nos estamos jugando es mucho. Yo no comparto cómo el Partido Socialista en otros momentos, en otras épocas, ha gestionado eso que se llamaba reorganizaciones, reconversiones de sectores, lo digo francamente, es decir, es una cosa que me separa profundamente del Partido Socialista, pero espero que aquí estemos de acuerdo y que no haya fisuras en esto. Y tengo que decir que no tengo ningún tipo de confianza en la posición de Ciudadanos, lo digo claramente también. Es decir, que el tipo de ambigüedad con el que se mueven los discursos ciudadanos, pues creo que a mí me previene sobre que Ciudadanos se puede deslizar hacia posiciones que yo creo que comparten en el fondo con el Partido Popular, pero creo que la presión social, bueno, pues no les permite actuar de la forma que en coherencia piensan. Y creo que si se deslizara hacia posiciones de pérdida de derechos de los trabajadores, es decir, yo creo que aquí, igual que hubo una subrogación de la plantilla en su momento, la tiene que haber ahora mismo, manteniendo los derechos consolidados en el tiempo, como compete a las transformaciones o a las cesiones entre empresas, ¿no?, de actividades, ¿no? Y pues igual que subrogan las empresas en la actividad productiva, lo tienen que hacer los trabajadores, consolidando sus derechos. Creo que es lo que es de sentido común, y si el ciudadano no vota a favor de eso, creo que debe pagar un coste político y social, y creo que este Gobierno el Gobierno andaluz debería favorecer eso, es decir, debería desde ya actuar de manera preventiva, porque estoy convencido de que desde el primer día que empecemos a pagar una multa, entiendo que del bolsillo de los diputados del Partido Popular, pues que a partir de ese día va a haber una campaña de acoso y derribo contra la estiva y contra los estibadores enorme. Y cuanto más trabajo preventivo se haya hecho, en mejores condiciones estaremos para que lo que se negocie sea la estabilidad en el empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rabal.